Este aparato o método terapéutico, seguramente basado en alguna condición científica, apoyado en ciencia, se llama Bionator americano o Bionator de Smoot, de G.P. Smoot. Es la máxima evolución que obtuvo el Bionator, del que hablaremos hoy. El Bionator nace del monobloc de Pierre Robin, un médico francés que buscaba corregir la glossoptosis y mediante ese tratamiento tenía una férula rígida. Esto se llama un monobloc de Pierre Robin, francés. Y asimismo nace otro aparato similar a este, que es el activador de Andresen, en compañía de un patólogo de apellido Heupel, noruego. Desarrollan el activador de Andresen-Heupel, que es presentado en 1935 en Alemania como un método terapéutico de ortopedia maxilar, cuando comienza el discurso de la ortopedia maxilar. Después, en 1965, hay un autor alemán que crea este aparato, de apellido, se llama Wilhelm Walters, y es el creador del Bionator alemán, por así llamarlo, porque este otro se llama el Bionator americano, el que vamos a estudiar hoy se llama el Bionator americano o californiano. Entonces, Wilhelm Walters desarrolla un aparato que se llama el Bionator, de bios vida y de nato mandíbula, para darle vida a la mandíbula. Estos fueron los comienzos de la ortopedia maxilar, y yo creo que es hora que nosotros entendamos que es igual. Esto no lo dice la literatura, y a veces nosotros en ese dogmatismo académico que manejamos, parece ser que hacer algunas aseveraciones lógicas a base de razonamientos inductivos, como que se torna muy, muy complejo y muy difícil, y de pronto alguien dirá: muéstreme la bibliografía donde diga eso. No, eso no lo dice en ninguna parte. Vamos a colegir, vamos a suponer desde lo que conocemos del Bionator de Walters, donde yo estoy diciendo que eso y esto es lo mismo, que el monobloc, el activador de Andresen, el Bionator alemán y el Bionator americano son lo mismo, son los mismos aparatos, unos bloques rígidos de acrílico, aunque nacieron en vulcanita. Son unos bloques rígidos para interrelacionar las arcadas dentales, que hoy deberían estar en la historia de la ortopedia maxilar nada más, pero nosotros seguimos creyendo que estos son aparatos de ortopedia y hay culturas que los usan. Esto es una férula rígida. Las alteraciones esquelético-dentales se fundan, nacen, se originan en falta de dinámica, y es un absurdo que alguien con alguna fundamentación, ni siquiera con fundamentación clínica, con una lógica, no logre suponer que esas alteraciones que nacen por falta de dinámica puedan corregirse ferulando una mandíbula contra una maxila mediante un aparato rígido miotónico bimaxilar. Entonces, esto para comenzar, entendamos que estos son aparatos rígidos que no permiten el más mínimo movimiento de la mandíbula, y que lo único que hacen es elongar, estirar la musculatura y aquietarla en un lugar postizo del espacio, y mediante el avance que hacen, lo que hacen es colgar esta musculatura a base de elongarle la fibra muscular, colgarla para que se traiga la maxila hacia atrás, o para que haga algunos efectos contrarios, recíprocos, y ante todo que ferule esa dinámica, siendo esto un craso error. Pero yo, con este aparato en la mano, me pareció interesante hablar un poco de él y hablar del plano vertical. Vamos a hablar del ausente o el ignorado plano vertical. Tal vez el domingo pasado escribía yo un artículo que publico en mi grupo académico Facebook llamado
la ortopedia maxilar de Barberi, la ortopediodoncia. Quienes no están inscritos en este grupo, los invito a que se inscriban. Y entonces en ese grupo escribía algún texto. Esta semana estoy escribiendo acerca del método científico terapéutico del aparato como tal. Lo invito a leer mis textos, son escritos con el corazón y con 45 años de experiencia en la producción de aparatos, con una formación en una facultad de odontología muy importante en Medellín, Colombia, de la que le hablaré en otra ocasión, de ese periodo de formación en los años 70 y 80, donde me correspondía hacer una discusión con el estudiante para construir el aparato con el que iba él a conquistar una alteración. No me deje olvidar, y cualquier día cuénteme que le haga esa historia coloquial de cómo nace mi trabajo dentro de esa facultad, pero no es hoy que vamos a hablar de ello. Entonces, pero hoy voy a aprovechar este aparato que se llama el Bionator californiano o Bionator americano, que reposa en un libro que dejé, que traía en la mano, que es un libro de Salvat, que son 3 tomos, hechos por Terence Spoll, que es el que escribe, que presenta los casos clínicos de un hombre ya fallecido que se llama John W. Whitchin, el hombre de oro de la Sociedad Americana de Ortodoncia, en 1978, y es el hombre, y voy a hablar de, entonces, este hombre. Entonces hay un libro de Salvat, 3 tomos, uno se llama Biomecánica, el 1, el 2 se llama... el 2 se llama Diagnóstico, y el tercero se llama ATM, son de Salvat, se llaman Ortopedia Maxilar, Clínica y Aparatología. Voy a pedirle a mi secretaria que me lo suba para que lo miremos de todas maneras. Ahora se me quedó el librito que estaba haciendo el de Whitson. Sí, se llama, es verdecito claro. Entonces, hablemos un poquito de este aparato y veamos qué podemos sacar de él. El Bionator es un aparato que ya debería estar, repito, en la historia de la ortopedia maxilar, y que podría ser bueno para ferular una mandíbula que tenga alguna alteración, o para... Aquí me han traído el librito. El libro se llama Ortopedia Maxilar, Clínica y Aparatología. Este es el tomo de diagnóstico, escrito por Spoll, pero que presenta los casos clínicos de Whitson, que es un libro de Salvat, de Mason Salvat, que me gustaría que lo mirara, aunque ya no sale, pero por ahí lo va a encontrar en alguna parte, y me gustaría que lo mirara, porque de lo que vamos a hablar hoy, el video no ha comenzado, de lo que vamos a hablar hoy es de la condición vertical. De hecho, me apoyo en ese libro para decir lo siguiente. El Bionator americano, el Bionator californiano, este aparato rígido miotónico con tornillo, desarrollado por Spoll, por Whitson, perdón, es un aparato hecho básicamente para conseguir desarrollo, para correlacionar arcadas, pero Whitson sabiamente sí nos deja claro algo que no está en boga o en el día a día de nuestra ortopedia maxilar. ¿Quién es la altura? ¿Quién es el que decide si los aparatos tienen o no tienen componentes interoclusales? Esta es una pregunta que hago cotidianamente a muchas personas, y parece ser que todavía no sabemos de qué depende que un aparato bimaxilar tenga componentes interoclusales como tiene este es un bloque interoclusal. Este aparato no tiene componentes interoclusales, este tampoco tiene, pero este sí tiene componentes interoclusales que están adentro del espacio fisiológico. Entonces vamos a hablar de esa condición vertical. ¿Quién es el que decide que el aparato tenga o no tenga acrílico interoclusal? Entonces yo quiero decirle lo siguiente. Yo quiero que usted vea este overbite del 90% y vea que hay una mordida cubierta, una mordida profunda, que hay un paciente clase 1 seguramente, veamos esta relación molar, que hay un paciente clase 1,
estos modelos están recortados no están recortados en la oclusión habitual, es decir, se recortaron con la mordida constructiva en posición. Por esa razón, usted ve este modelo que está en una reacción molar clase 2 por este lado y en clase 1 por este lado. Pero que en general esta mandíbula se nota distal, hay un overjet importante y que seguramente se hizo una mordida constructiva, se avanzó la mandíbula, se avanzó y los modelos se recortaron fue con esta mordida, con este avance mandibular que usted debe entender ahora. Esto se hizo, a ver si voy a ser capaz de decirlo. Este aparato se construyó en este avance mandibular. Se construyó en esta posición, aquí está. Aquí se recortaron los modelos, pero realmente la mandíbula habita aquí, habita así, distal, ¿cierto? Entonces veamos esto. Entonces, este aparato se construyó en esto, pero yo vengo a hablarle de por qué los aparatos pueden tener o no componentes interoclusales. Yo quiero que usted vea esto. Aquí hay una mordida, un overbite con el 80%, una mordida profunda. Usted ve una gran curva aquí. Usted tiene que llegar a una conclusión. Usted tiene que decir, el responsable de que esta mordida esté profunda es tal o cual. Vamos a ver cuál es, ¿cierto? También quiero que vea que de repente esta premaxila se ve deprimida verticalmente con respecto a este hipotético plano oclusal que estoy estableciendo con este portaobjetos, ¿cierto? Esto se ve deprimido. Es decir, si esto estuviera a la altura del plano oclusal, es posible que el overbite fuera del 110%. Es decir, que estos bordes incisales no estuvieran en esta altura, sino que estuvieran de pronto por aquí. Si estuvieran en un 100%, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que decide que los aparatos tienen o no tienen componentes interoclusales o los tengan mixtos, como es este el caso? Y atento con esta respuesta, que la veo muy confundida. Pregúnteselo, hágale mayéutica a sus profesores y pregúnteles quién es el que decide esto, y todos tienen una teoría distinta. El que decide que los aparatos tengan o no tengan componentes interoclusales o los tengan mixtos, como este caso, es la altura facial inferior, la mordida cubierta, la mordida abierta o la mordida normal. Atento con esto. Quien decide que un aparato, no es el técnico, depende de la página del libro que abra, quien decide si los componentes interoclusales deben de estar o no. Pero sí es muy factible que el técnico le corresponda definirlo, porque al momento de ordenar un aparato, la clínica es recalcitrante, insistente, persistente en asegurar que mi aparato es para clase 2, que mi aparato es para clase 1, que mi aparato es para clase 3. Y yo quiero contarle, si su aparato es para clase 2, no se preocupe, que si usted hizo avance mandibular con los aparatos bimaxilares, es muy probable que usted tenga un aparato clase 2. Es más, si no era clase 2, pero a usted se le fue la mano y avanzó la mandíbula, usted tiene un aparato clase 2. Y si tenía que avanzar la mandíbula y no la avanzó, y no la avanzó, e incluso se le quedó donde estaba o se le fue para atrás, por mucho que usted le insista a su técnico que su aparato es para clase 2, su aparato nunca podrá ser para clase 2 porque a usted se le olvidó o no se dio cuenta y no avanzó la mandíbula. Entonces los aparatos, el avance mandibular, eso clase 1, clase 2, de pronto no hay que citárselo tanto al técnico, pero sí hay una cosa importantísima, citarle al técnico: la altura facial inferior de mi paciente, las pretensiones clínicas de mi aparato. Pretendo que mi aparato aumente la dimensión vertical, quiere decir que no va a tener componentes interoclusales. Pretendo que el aparato disminuya la dimensión vertical porque hay una ligera mordida abierta, debe tener componentes interoclusales para que los posteriores no crezcan, no egresen, no salgan. Egresión es el término para aludir crecimiento dentoalveolar o crecimiento alveolar, más que extrusión, y lo contrario a egresión es ingresión, es decir, habrá aparatos con los que usted tendrá que hacer ingresión. Esto lo tiene claro, revise el trabajo del grupo de Michigan,
o de Toronto, que es Donald Woodside, Harvard, Petrovic, donde están hablando de los componentes interoclusales. Entonces, de pronto por ahí está listo, aunque existen clínicos. Yo tuve la oportunidad de ver a Frenkel en Cuba, a Clam, perdón, y Clam no sabía que el aparato suyo, el Clam, podía o no tener componentes interoclusales. Él no lo sabía y estaba en sus últimos días. Se quedó unos días en Cuba, en el hospital, y se reunía en el hospital 10 de octubre con el grupo de clínicos de la ortopedia maxilar en Cuba por esos años. Y no sabía que existía el componente interoclusal. Los componentes interoclusales de repente son de los años 70, donde donde el grupo de Toronto nos habla de la invasión del espacio fisiológico como responsable de la disminución de la altura facial inferior. Pero volvamos entonces a lo que es. De que si usted no pone, si este aparato, no hablemos del avance, eso no es lo que vinimos a discutir hoy. Si este aparato no tiene componentes interoclusales, estos dientes egresarán indistintamente, arriba y abajo, los posteroinferiores y los posteriores, egresarán indistintamente, y usted no tendrá ningún control de la orientación de este plano oclusal. Si el aparato tiene componentes interoclusales y su apertura, ojo que aquí se complica un poquito más la discusión. Si el aparato tiene componentes interoclusales y su apertura es réplica fiel del espacio fisiológico, que son 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representan 2,5 o 3 en posteriores, si el componente interoclusal está pasivo, porque está réplica del espacio fisiológico, los dientes no podrán egresar y tampoco ingresarán. Pero si usted invadió el espacio fisiológico, es decir, estos componentes interoclusales están invadiendo, tienen más de 3 milímetros, que es el espacio fisiológico en posteriores, 4 o 5 en anteriores, 2,5 o 3 en posteriores. Si tiene componentes interoclusales invadiendo ese espacio, va a haber una ingresión, hundimiento de los procesos dentoalveolares, lo que conllevará a que al haber hundimiento, la mandíbula se podrá arrimar más. Al haber hundimiento en esos procesos dentoalveolares, esto a veces me parece que no está tan claro en nuestra mente, es un análisis de geometría proyectiva que a veces no lo veo tan claro. Si los dientes se hunden, si los dientes de arriba o de abajo se hunden, la mandíbula podrá arrimarse más ante la no presencia de esos dientes que estaban estorbando para que la mandíbula entrara. Y a la inversa, si los posteroinferiores o posterosuperiores egresan, salen, se extruyen, diríamos, para usar términos más entendibles, al egresar los procesos, la mandíbula no podrá seguir entrando como estaba entrando y por consiguiente, adelante, ocurrirá esto. Se desprofundizará la mordida, se desatrapará la mandíbula y la mandíbula, al estar desatrapada, podrá hacer mayor dinámica lateral, mayores movimientos laterales, porque aquí la mandíbula está atrapada. Por eso yo abogo todos los días, insisto en bregar a sembrar en la literatura clínica universal la actual, porque la vieja no lo tiene, hablar más que de clase 2, hablar de atrapamiento mandibular y mandíbula distal o distorrelación, que podría ser vocablos que lleven al estudiante a un mejor entendimiento de lo que tenemos, no el importantísimo vocablo de Angle, que habla de la relación molar y en el que vivimos casados y que a veces no permite que el nuevo estudiante interprete todos estos conceptos. Entonces, sería muy bueno que acuñáramos el vocablo atrapamiento mandibular y mandíbula distal, que podría mostrarnos más. En esa medida, estamos hablando del plano vertical. De hecho, no existe en el mundo una ortopedia que debería existir, que se debería llamar la ortopedia vertical. La ortopedia vertical, así debería llamarse la ortopedia, de incidencia vertical, capaz de aumentar la dimensión vertical, de disminuirla, de mantenerla. Entonces, en esa medida, si nosotros entendemos esto, vamos a entender, bueno, ¿por qué razón yo, a pesar de que esté avanzando esta mandíbula, que eso no es la discusión, o que la esté manteniendo donde está, ¿por qué razón cómo puedo yo aumentar la dimensión vertical? ¿Cómo puedo desatrapar esta mandíbula? Usted la puede desatrapar dejándolos sin acrílico interoclusal y haciendo una apertura
más afuera del espacio fisiológico, es decir, 6 o 7 milímetros de apertura anterior en la mordida constructiva, hacer una gran apertura y dejar los posteriores para que los posteriores, al estar en el aire, egresen, salgan, crezcan. Aunque no es bueno que usted deje egresar los dientes indistintamente superiores e inferiores. Entonces yo vengo a mostrarle este aparato, que es un Bionator americano, californiano, de John Wilson, donde este aparato, de hecho el libro de Wilson, el libro de biomecánica de Wilson, no deje de mirarlo, hay un Bionator que se llama Bionator para mordida cubierta, y hay un Bionator que se llama para mordida, hay un Bionator neutro, hay 3 Bionator. El Bionator para mordida profunda, que no tiene componentes interoclusales, el Bionator para mordida abierta, que sí tiene componentes interoclusales, en el libro Biomecánica de Terence Spoll que le acabo de mostrar, que narra los casos de Wilson. Y existe otro que se llama neutro al plano vertical. Ese simplemente tiene componentes interoclusales, réplica del espacio fisiológico, pero este que le voy a mostrar no aparece en el libro. Esto es un acrílico interoclusal mixto, buscando solamente egresión, crecimiento de los dientes postero-inferiores. Aquí todos son odontólogos y hablamos de los molares como dientes, ¿cierto? Que me preguntaba alguien estos días que por qué dientes si eran muelas, ¿no? Entonces, la egresión, los acrílicos mixtos hacen que el clínico pueda egresar los postero-inferiores, que en la gran mayoría de las veces son los responsables de la mordida cubierta. Le voy a volver a mostrar este caso. Le voy a volver a mostrar este caso. Le voy a volver a mostrar esta mordida cubierta, este overbite del 80%. Esta ligera desviación de la línea media ósea inferior. Esta es la sínfisis mandibular. Este es el centro de la maxila. Y aquí hay una desviacióncita hacia este lado, porque aquí hay una relación molar clase 2 y aquí hay una relación molar clase 1. Es decir, esta mandíbula debe migrar más por ese sector. Seguramente en la mordida constructiva hubo mayor protrusiva por este cóndilo para hacer coincidir las líneas medias óseas. Pero no nos enredemos. Entonces, le voy a mostrar este caso donde quién es a quién, y piénselo usted, por favor. ¿Cuáles son los dientes que debemos dejar egresar, salir, crecer? ¿A cuáles? Los posteroinferiores, los posterosuperiores. Si usted de repente cree que los posterosuperiores, yo le voy a mostrar esto. Y le voy a mostrar esta premaxila todavía deprimida. Yo quiero que vea este portaobjetos y vea esta premaxila cómo está. Hay una premaxila deprimida, es decir, estos posteros superiores no deben egresar, no deben salir. Por esa razón, el aparato tiene un componente interoclusal en contacto, pero liso para que tenga alguna movilidad. Es decir, antes de hacerlo se han llenado estas fosas con yeso para poder construir el aparato y que el aparato quede con este plano liso por encima, liso. Pero el aparato, este acrílico interoclusal mixto, no tiene contacto con los posteroinferiores. De hecho, él tiene una apertura, ahorita lo vamos a estudiar, tiene una apertura donde entre los bordes, el aparato, la mordida constructiva es réplica, la mordida constructiva es réplica fiel del espacio funcionante del aparato. Es decir, esto que tenemos aquí lo consiguió la mordida constructiva. Esta fue la mordida constructiva, este avance que tenemos hasta aquí. Este avance lo hizo la mordida constructiva. Entonces, aquí tenemos entre bordes incisales seguramente 3 milímetros. Y esto para que veamos cuánto mide esta mordida que tuvo este paciente con la que se construyó este aparato. Si este paciente tenía, hagamos esta raya. Si este paciente tenía este overbite del 80% y estos dientes se desatraparon estos dientes, estos que estoy dando a ver, este pedacito se desatrapó. Y además de que se desatrapó, se metieron 3 más. Eso quiere decir que este paciente, de su oclusión, que podría llamarse 0, esta oclusión, desprofundizó estos 5 milímetros o 6 de pronto hay ahí, más 3, son 8, ¿cierto? Esta apertura, este aparato tiene 8 milímetros de apertura anterior. Cuando se hizo la mordida constructiva, la mordida tenía una gran apertura. Y hago énfasis en esto porque yo a veces creo que el plano vertical no se contempla.
no se contempla el momento de hablar de la mordida constructiva. La mordida constructiva sí es muy claro, hay que avanzar la mandíbula, el avance mandíbula. De repente alguien muy sagaz dice, y hay que hacer coincidir las líneas medias óseas, hay que hacer que las líneas medias coincidan. Perfecto, se llama el plano frontal, aunque a veces lo llamamos transversal, se llama el plano frontal. Transversal es otra cosa, transversal es un plano de tamaño, es la anchura de las arcadas. Entonces, pero el plano vertical es determinante. Esta mordida, esta gran apertura de 8 milímetros, es la que va a hacer que este aparato esté invadiendo el espacio fisiológico y que los posteros superiores no egresen, porque están invadiendo el espacio fisiológico, pero que los posteroinferiores sí egresen, salgan, crezcan con alvéolo a bordo. Más aún, que le voy a contar a usted una cosa. Mire esta mesa, esta mesita puesta sobre los incisivos inferiores, ¿cierto? Lástima que no sea metálica. Está produciendo una excitación a estos dientes. Está produciéndole una excitación a esto. Y esta excitación va a hacer que estos posteroinferiores egresen, salgan, crezcan, esta excitación. Y el que están en el aire, es decir, aquí hay dos condiciones importantes para que se dé el crecimiento de los posteroinferiores. La excitación plástica, porque esto es un acrílico que se le está haciendo a estos bordes incisales mediante este aparato de John Whitson. Los anteroinferiores están apoyados en el acrílico, obsérvelo aquí, están apoyados en el acrílico, ¿cierto? Observe esto. Eso va a llevar a que los posteroinferiores salgan, egresen, crezcan, y si usted entiende esto, va a saber que en la medida en que esta mandíbula crezca en sentido vertical, las entidades biológicas no crecen unidimensionalmente, sino que esta salida de este proceso alveolar va a hacer un engrosamiento de la tabla alveolar y ante todo va a desatrapar esta mandíbula que está atrapada, y al desatrapar esta mandíbula va a poder tener mayor dinámica. Si la saca de aquí donde está atrapada y la pone a caminar por acá podrá moverse. El paciente podrá hacer excursiones laterales en la molienda de los alimentos y por consiguiente el problema vertical y el crecimiento, el engrosamiento de esta tabla alveolar va a hacer que esta mandíbula, al estar un poquito más grande, de mayor tamaño, pueda ubicarse de mejor manera y pueda desatraparse y pueda resolverse el problema. Esto hablando de un aparato con el que comencé el video diciendo que no es un gran aparato, que no debiera usarse mucho, que no expansiona mayormente las arcadas dentales. Afortunadamente esta arcada dental no requiere mucha expansión, pero sí es latente la mandíbula distal, la distorrelación y la mordida cubierta. Es decir, lo que va a hacer este aparato es una corrección de orden vertical regida por estos componentes interoclusales mixtos. Este video vuélvalo a ver, porque yo le voy a denunciar lo siguiente. Del plano vertical en ortopedia maxilar no sabemos mayor cosa. No existe una de las escuelas de ortopedia maxilar en el mundo. No existe una sola escuela que haga énfasis en el plano vertical, exceptuando tal vez la aparición del Equiplan, una platina de acero austenítico para entonces, todavía era austenítico, todavía no conocíamos lo martensítico, exceptuando tal vez el aparato de Pedro Planas Casanovas en Barcelona, que desarrolla, apoyado seguramente también en el aparato de Cervera, aunque algunos dicen que primero fue Planas que Cervera, una excitación eléctrica en los incisivos inferiores buscando crecimiento de egresión de los posteriores. Es decir, el Equiplan es la única herramienta que se puede traer a la ortopedia de Brasil o que se puede traer a la ortopedia de Windler como condición vertical, pero es como esos dos tipsitos, el mismo Equiplan en los aparatos de Windler y el mismo Equiplan en los aparatos de Brasil, pero en el fondo es lo único vertical que tenemos. Entonces, yo invito de manera irreverente, porque a veces mi discurso no es muy eufémico ni muy carismático, porque mi discurso es absolutamente científico. Entonces, yo invito a que estudiemos el plano vertical, cómo resolver los problemas verticales. Y voy a cerrar este video
con una pregunta que hago yo todos los días en todos los escenarios de Latinoamérica y de Europa, como buscando llamar la atención acerca de la necesidad de entender el plano vertical. Entonces voy a dejarle esta pregunta, usted se la va a responder usted solo. Listo. Yo le voy a preguntar, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a suponer que Dios, y no voy a traer a Dios por creyente o por alguna razón, voy a traer a Dios como para decir, vamos a suponer que Dios, que sí lo haría perfecto, voy a traer a Dios para hablar de perfección y no voy a decir, vamos a suponer que McNamara hizo lo que voy a enunciar en un rato, o que Barberi lo hizo, no vamos a hablar de seres humanos imperfectos, vamos a hablar de Dios como perfección. Vamos a suponer que Dios viene a este paciente o a cualquier paciente con mordida cubierta y mandíbula distal y le resuelve solo el problema vertical, es decir, no se apersona de más nada. Si hay estrechez transversal la deja, aquí afortunadamente no la hay, si hay estrechez transversal la conserva, pero Dios viene y echa a andar los posteroinferiores para hacer crecer verticalmente esta mandíbula y resuelve el problema vertical ipso facto, como podría hacerlo Dios, ¿cierto? Resolvemos el problema vertical. Vamos a suponer que usted a un paciente con mordida cubierta, sea clase 1, sea clase 2, le resolvemos el problema vertical solamente, se lo resuelve Dios. Usted se queda con esta pregunta y usted se la va a responder usted solo. ¿Usted qué cree? Que Dios, que le resolvió el problema vertical a este paciente, el problema de mandíbula distal se resolverá solo. Es decir, que la mandíbula avanzará. Que si había estrechez transversal, la estrechez se corregirá por el simple hecho de que Dios aumentó la dimensión vertical. Es posible que usted en la respuesta me diga, claro, si lo hizo Dios, con seguridad que se va a arreglar. No, no vamos a apoyarnos, no vamos a ir hasta tan allá, pero vamos a entender qué pasará. Y usted se va a quedar haciéndose esa pregunta. La primera respuesta que se dé no es... La respuesta es, ¿usted qué cree? Que cuando este paciente tenga su problema vertical, la mandíbula va a corregir los demás planos. Yo le voy a asegurar que el plano vertical es el primer plano a tratar y es el plano del que caminan los demás planos del espacio y que por consiguiente lo primero que hay que resolver es el plano vertical para resolver otro montón de cosas. Sin embargo, usted ve en la literatura clínica todavía en excelentes y exorbitantes libros de ortopedia pacientes terminados con una relación molar clase 1, canina clase 1, con un overbite del 50%. Cuando usted tiene un paciente con un overbite del 50%, el problema no está resuelto. El problema está resuelto cuando usted resuelva los problemas verticales del paciente. El primer plano a tratar, insisto, es el plano vertical, la altura facial inferior, que es la que le va a permitir a la mandíbula, voy a traer unas palabras de mi maestro Pedro Planas Casanova, para decir, que es la que le va a permitir a la mandíbula hacer rodar, le va a permitir rodar, el término es de Planas, rodar, le va a permitir a la mandíbula rodar. Entre tanto, con el atrapamiento mandibular, no va a ser posible conseguir que la mandíbula ruede. La mandíbula tiene que rodar, y rueda porque no está atrapada. En esencia, para cerrar la discusión, si el plano vertical se resolviera en las alteraciones esqueléticas cotidianas con nuestras ortopedias maxilares que no son verticales, si el plano vertical se resolviera, lo demás podría resolverse solo. Por su atención, muchas gracias.